Los 18 días que duró la protesta indígena dejan pérdidas por $1.000 millones según el gobierno. El país destina en total casi $2.800 millones en subsidio a los combustibles para permitir que quienes los usan paguen menos. Se incrementan los contagios de COVID-19. En uno de los hospitales de Quito, el 40% de las pruebas realizadas es positivo. Un reo muerto y 3 heridos tras una emboscada a agentes penitenciarios que ejecutaban un control en la cárcel de Loja. Buenas noches, comenzamos Televistazo este viernes 1 de julio. Bienvenidos. $1.000 millones serían las pérdidas generadas durante los 18 días de paralizaciones en el país, tiempo en el que se obstaculizaron más de 1.000 kilómetros de vías. Así lo explicaron las autoridades del COE Nacional. Carla Delgado nos cuenta además que el ECU 911 atendió más de 100.000 emergencias ciudadanas en esos días. El COE Nacional terminó la alerta que lo activó durante 18 días por el paro nacional. Allí sus principales autoridades y ministros de 4 carteras de Estado informaron sobre lo ocurrido durante las manifestaciones. La cifra más fuerte la dio a conocer Julio José Prado, ministro de la Producción. Explicó que el país durante el levantamiento indígena perdió $1.000 millones, es decir, un promedio diario de 55 millones. Los principales sectores afectados son el sector avícola. Hay pérdidas en el sector avícola y toda la cadena de cerca de $30 millones. No llegaron a destino cerca de 6 millones de pollos, 90 millones de huevos. En el sector florícola, las pérdidas fueron de $34 millones en los 18 días de paralización. En la industria láctea se desperdiciaron o se botaron 18 millones de litros de leche. El ministro indicó que en los próximos días se darán a conocer los mecanismos para encontrar una salida a esta nueva crisis. Con el acuerdo de paz, la primera acción fue el despeje vial, principal obstáculo para la distribución de productos e insumos. Que el ministerio a mi cargo realizó casi 4.000 kilómetros de vías que se despejaron en el país. Durante la rueda de prensa también se dieron a conocer otros datos. Los ministros de Educación y Trabajo explicaron que para precautelar la seguridad ciudadana optaron nuevamente por la virtualidad. Culminamos el día de ayer con 4.602 instituciones educativas con educación a distancia, de las 16.095 que existen a nivel nacional. Las actividades laborales desde el día de hoy, 1 de julio, vuelven a ser presenciales. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, señaló que el ECU 911 recibió más de 116.000 alertas de emergencia. Tuvimos 100 atenciones de gestión sanitaria con novedades de traslado de ambulancias con heridos y sobre todo con personas que necesitaban llegar hacia hospitales y que fueron interrumpidas, es decir, generaron transbordos, tocó hacer retornos o inclusive en algunos de los casos no se les permitió el paso. Son los datos y cifras que dejan las movilizaciones en el país. El gobierno nacional mediante decreto ejecutivo termina el toque de queda en Azuay, Sucumbíos y Orellana, con lo que se recupera el libre tránsito a cualquier hora, aunque el estado de excepción sigue vigente en esos territorios. Las autoridades esperan que se retomen actividades económicas nocturnas en sectores de entretenimiento, turismo, eventos recreacionales, entre otras. El estado de excepción había sido decretado por el régimen ante las manifestaciones que ocurrieron en varios puntos del país. Mucha atención, hoy entró en vigencia el nuevo precio de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel, luego del acuerdo firmado entre el gobierno y el movimiento indígena con el que se puso fin al paro nacional. En las gasolineras del país ya se aplica el nuevo precio disminuido en 15 centavos. Les tenemos un informe. Julio arrancó con nuevos precios para 3 combustibles en Ecuador, como parte del acuerdo al que llegaron el gobierno y las organizaciones indígenas. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto que establece la rebaja de 15 centavos por galón para la gasolina Extra, que ahora cuesta $2.40, al igual que la Ecopaís que se vende en la costa, mientras que el diésel se comercializa en $1.75. Todas las estaciones de servicio a nivel nacional desde las 0 horas de este día viernes están con los nuevos precios a nivel nacional. Nos comunicaron pasadas las 10 de la noche
¿no es cierto? Y ya se tenía que actualizar los nuevos precios a partir de las 0 horas. Entonces, prácticamente en 2 horas se tenía que coordinar todo. El analista petrolero Fernando Santos Albite cree que lo que realmente beneficiará a los consumidores y al país es concretar una focalización de los combustibles. Así es que trabajar en la focalización y que el subsidio vaya a quienes lo merecen y lo necesitan, pero aquel que puede pagar, que pague a precios internacionales. Así es que adelante con la focalización, ojalá esta vez sí se la implemente. El problema de rebajar el precio de los combustibles es que se incentive el contrabando. En los países vecinos cuestan de 2 a 3 veces más la gasolina y el diésel. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, tras el incremento en el precio internacional del barril de petróleo, el presupuesto para el subsidio a los combustibles aumentó casi 3 veces más. Por ello, sumado a los 15 centavos del acuerdo con los líderes indígenas, el Estado deberá desembolsar este año más recursos que no estaban proyectados. Pero en realidad estos 15 centavos que bajan, no es que le sacan de la pobreza a los sectores más populares, sino que más bien lo que está haciendo es agrandando las diferencias con los sectores que sí tienen recursos con los que no tienen recursos, porque a la final quienes se benefician de los subsidios son quienes tienen los automóviles. Es una pena de que una vez más el análisis que hicieron o el cálculo que hicieron fue el cálculo político y no un cálculo técnico. El decreto señala además que los nuevos precios de la Extra, Ecopaís y del diésel quedan congelados con la rebaja de 15 centavos. El único combustible cuyo precio sigue liberado es la gasolina Super, que fluctúa cada mes de acuerdo al costo del precio internacional del barril de petróleo. Y por la reducción de 15 centavos al precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís y también del diésel, el subsidio anual del Estado a los combustibles subió a un promedio de 2.800 millones de dólares. La empresa estatal Petroecuador aprobó un plan urgente para reactivar la producción que cayó drásticamente por los 18 días de paro nacional en contra del gobierno. Paul Romero con el tema. Tras el acuerdo entre el gobierno y la CONAIE, según las autoridades de Petroecuador, el monto anual destinado al subsidio de combustibles subió a 2.800 millones de dólares. Ese es el valor real proyectado, ya calculado con los 15 centavos disminuidos al diésel 2 y a las gasolinas Extra y Extra con etanol. Ahora el reto del estatal es recuperar la producción lo antes posible, tras la drástica caída en los 18 días de paro de 200.000 barriles por día de este viernes a 400.000. Ecuador perdió 200 millones de dólares por exportaciones petroleras. Se cerraron más de 1.000 pozos y 35 taladros fueron apagados. Sin embargo, el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, informó que desde este viernes empezó el encendido. En 8 días vamos a tener el 90% de la producción que teníamos antes. Pero en el peor de los casos, en un mes tendremos producción inclusive incremental. Calificó la afectación de los pozos durante el paro de la CONAIE como un sabotaje, ahora que la industria hidrocarburífera demanda de más crudo en el mundo. Nos estamos sacando una lotería en el precio del petróleo, por eso es criminal no vender petróleo a estos altos precios en estos días. Cedeño además informó que en los próximos días se levantará la declaratoria de fuerza mayor por los problemas de producción y exportación de crudo. Es una evaluación que tenemos que hacer para ver si ya podemos empezar a funcionar con los contratos de, por ejemplo, de compra de derivados, de venta de petróleo. Las autoridades energéticas consideran que la situación es crítica, sobre todo en los campos Chuchufindi, Libertador y Sacha, los más grandes del país. En los próximos 90 días, el gobierno y los pueblos indígenas deberán acordar soluciones que acojan varias de las propuestas que el movimiento indígena planteó durante el paro nacional. Mesas técnicas se instalarán para analizar cada punto. Francisco Garcés nos cuenta más. El movimiento indígena y el gobierno se pusieron 90 días de plazo para resolver varios puntos que no encontraron solución durante el paro. Temas como, por ejemplo, la focalización de los subsidios a los combustibles se deben tratar en la mesa. Que el que tiene más, que pague más. Y el que tiene menos, que pague menos. Como ves, un principio, yo digo, muy sencillo, pero que podría orientar a esta mesa técnica. Tendría que ser una política de Estado y no de los gobiernos de turno.
A Antonio Ricaurte, quien participó en el acercamiento entre las partes en conflicto, le preocupa la capacidad que tendrá el gobierno para replantear su estrategia e implementar políticas en beneficio del sector indígena. El gobierno tiene que hacer un mea culpa y tener una estrategia adecuada. ¿Para qué? Para mejorar credibilidad, aceptación y tener números adecuados que le permitan hacer las cosas con la venia y la aprobación de la ciudadanía. Temas como la focalización de los subsidios de los combustibles, la garantía de los 21 derechos colectivos, fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, el libre acceso a las universidades y el refinanciamiento de deudas, entre otros, serán los temas que se tratarán en los nuevos diálogos. Nosotros ofrecemos una garantía de carácter moral. Nosotros estaremos ahí recordándoles, por favor, hay un acta de paz. Por favor, es hora de que continúen con su trabajo. Y luego tener un frente político efectivo que pueda tener los canales suficientes internos del gobierno y externos, por ejemplo, con una Asamblea Nacional que va a ser muy conflictiva, pero además con organizaciones sociales y políticas, en este caso hasta la CONAIE y otras organizaciones, para tener un contacto y control político adecuado. En los próximos días, el gobierno y las organizaciones indígenas establecerán las condiciones con las que se instalarán las nuevas mesas técnicas de diálogo. Hay preocupación entre los especialistas porque la positividad para COVID-19 es del 40% en algunos hospitales. Esperan un repunte mayor en los próximos 2 semanas por las aglomeraciones durante las manifestaciones. Carla Delgado nos explica. Son cada vez mayores los registros de pacientes contagiados con COVID-19 que llegan hasta el hospital del IES Quito Sur. Y es que la pandemia sigue, aunque muchos han dejado de lado las medidas de bioseguridad. Por ello hay preocupación en las casas de salud, en donde el índice de pacientes positivos para el virus es alto. Nosotros hemos realizado 304 pruebas de antígenos, de las cuales 130 salieron positivas. Esto nos da un índice de positividad de 42.76. Y aunque al momento la mayoría de personas no llegan a hospitalización, siguen siendo los adultos mayores con enfermedades preexistentes los que terminan en las unidades críticas. Incluso creen que los casos positivos podrían ser aún mayores, por las decenas de personas que no pudieron llegar a los hospitales durante el paro. Lo que podría complicar aún el panorama, según el epidemiólogo David Larreategui. Desde el inicio del paro, 3 semanas que vamos con un incremento progresivo de casos diagnosticados, y lo más preocupante, que también el número de muertes confirmadas por COVID-19 también se han ido incrementando, principalmente en la población de la tercera edad. Más de 911,000 personas se contagiaron de coronavirus desde que empezó la pandemia. En Televistazo, 2 personas mueren tras la explosión de un vehículo en Payatanga, provincia de Chimborazo. La policía no ha podido identificar a las víctimas. La noche de ayer, un vehículo que presuntamente transportaba explosivos estalló con 2 personas en su interior. Ocurrió en el cantón Payatanga, provincia de Chimborazo. La policía ya inició las investigaciones. Estas son las partes que quedaron de un vehículo que explotó la noche del jueves en el sector de Huapu, a 10 minutos del cantón Payatanga, en la provincia de Chimborazo. Pernos, fierros y otras piezas quedaron esparcidas en un amplio perímetro. Humo verde, quedó todo, totalmente, después quedó ya todo negro. Ya. Después que explotó, ya las cosas se bajaron ya de encima para abajo, todito, ya como lluvia ya. Francisco Hernández, el jefe policial del distrito, indicó que al parecer 2 personas iban en el auto y tras el estallido fallecieron. No se ha logrado determinar la identidad de las víctimas. De hecho, los restos fueron trasladados hacia Guayaquil para, a través de exámenes forenses, tratar de determinar su nombre y procedencia. Hemos encontrado varios restos humanos. Aparentemente, esto tiene que ser un trabajo técnico el que realice criminalística y medicina legal para la identificación de los cuerpos. Sin embargo, podríamos presumir que habían 2 personas por las características físicas de los restos encontrados. La onda expansiva destruyó techos, ventanas y las paredes de 4 viviendas. También afectó a un camión que estaba parqueado cerca del lugar donde ocurrió el siniestro. Destruida todo el techo, toda la estructura de la casa, y así como ven está, si llueve totalmente va a entrar el agua y ahorita no
no tenemos ningún otro lado donde poder hospedarnos. Unidades especializadas de la policía acudieron al sitio y empezaron a levantar información para determinar qué fue lo que ocurrió. El coche que explotó tenía placas de Pichincha e iba en sentido Bucay-Riobamba. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué fue lo que provocó el estallido. Una relativa normalidad se siente en los mercados y en la terminal terrestre de Guayaquil. Esta madrugada empezaron a llegar legumbres y otras verduras desde la sierra. Mientras tanto, varias cooperativas de transporte interprovincial que viajan a la sierra comenzaron a vender boletos nuevamente. Diego Cuenca con los detalles. Por fin empezaron a llegar los productos de la sierra hasta el terminal de transferencias de víveres Montebello, en el norte de Guayaquil. El intendente de policía, acompañado de varios comisarios, inspeccionaron que se comercialicen los alimentos sin especulaciones en los precios. Bueno, en este momento el mercado se encuentra totalmente abastecido, como ustedes pueden ver. Nosotros hemos hecho nuestra presencia en este sitio para garantizar que estos precios estén totalmente apegados a los que determina el Ministerio de Agricultura. Había papa, coliflor, brócoli, tomate, cebolla. Así desde esa madrugada estaba completamente abastecido el mercado mayorista. Me dijeron que ya todo volvió a la normalidad, entonces vine a ver si estaban los precios bien, pero sí me vendieron a los precios que son. También verificaron que las cubetas de huevo se vendan con el mismo valor que antes. Hasta 6.50 se vendió aquí. Ya por afuera ya vendieron más caro. Y ahorita en cambio está a 3.20, 3.30. Los precios se normalizan de a poco. Por ejemplo, durante el paro nacional, el saco de zanahoria costaba hasta $70 y hoy ya lo ofertan en 30. La caja de tomate valía hasta $50 y ahora la encuentran en $20. Y la de pimiento la vendían a 80 y ahora está a $25. Mientras en los mercados minoristas el movimiento comercial es intenso porque ya están llegando los productos que durante el paro nacional no habían, por ejemplo la hierbita, hay legumbres y otras verduras. Espinaca, pie perejil, la que valía $30, hoy día ya podemos comprar $5 la carguita, sí. El transporte interprovincial se reactivó y los pasajeros ya pueden viajar a los destinos de la sierra. El gobierno derogó el decreto 95 sobre la política de hidrocarburos por pedido del movimiento indígena. Expertos petroleros coinciden en que la derogatoria en la práctica no genera impacto porque el documento no se estaba aplicando. Jacqueline Rodas nos explica. Como parte del acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena, el presidente de la República derogó el decreto 95, a través del cual, en julio pasado, expidió la política de hidrocarburos, un nuevo modelo de contratación petrolera, delegar campos petroleros al sector privado y la creación del Fondo de Sostenibilidad Petrolera, entre otros temas. La intención era duplicar la producción petrolera de 500,000 a 1 millón de barriles diarios. Pero expertos del ramo coinciden en que la derogatoria del decreto no tiene impacto real al momento, porque en el año que estuvo vigente no se aplicó. Las cosas no se hacen solo por decreto, se tiene que tener confianza en el país y por ende nada de eso se ha cumplido. Así que al derogarlo no perdemos ni ganamos nada. Además, la ley de hidrocarburos sigue ahí. No ha subido la producción, no se cumplieron con ninguno de los objetivos. O sea, derogarlo no tiene ninguna implicación para la economía. Hubiese sido bueno de que se cree el Fondo de Estabilización Petrolera, pero en la práctica tampoco se dio. Además, consideran que luego del paro nacional se debe poner real atención a las demandas sociales de las comunidades indígenas y las poblaciones con mayor pobreza, mucho más si están ubicadas en zonas de influencia petrolera. Desde 1990, la CONAIE ha protagonizado varias movilizaciones en contra de los gobiernos de turno. También ha apoyado a algunos y ha jugado un rol determinante para derrocar presidentes. Paul Romero revisa la historia del movimiento indígena con sus tensiones y luchas por la inclusión y reivindicación de derechos. En 1990, una incipiente confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador, CONAIE, levantó su voz por primera vez en el Ecuador con el lema Tierra, Cultura y Libertad. Porque los campesinos producimos las tierras. Durante el gobierno de Rodrigo Borja, miles de indígenas se movilizaron en todo el país, especialmente en la Sierra Central. Interrumpieron vías, impidieron el paso de productos y llegaron masivamente a Quito. En los 15 días que duró el levantamiento, durmieron en las iglesias, hace 32 años, coincidencialmente en junio como ahora.
Así inició un proyecto político para cambiar la estructura de poder. Poco a poco, el movimiento indígena fue tomando protagonismo en la sinuosa vida política del Ecuador. Porque no puede estar un minuto más Abdalá Bucaram. En 1997 participaron en la primera caída presidencial, la de Abdalá Bucaram, protagonizada por el Congreso de ese entonces y las élites políticas que apuntaron por un gobierno interino, el de Fabián Alarcón. La CONAIE fue escalando posiciones y pasó de participar a protagonizar un derrocamiento presidencial, el del mandatario Yamil Mahuad, amparada en la zonada militar liderada por Lucio Gutiérrez y un grupo de oficiales del ejército durante la crisis bancaria de 1999. El entonces presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, intentó asumir el poder, pero el Congreso y las Fuerzas Armadas optaron por la sucesión presidencial de Gustavo Noboa. En 2013 el movimiento indígena llegó por primera vez al poder. Cogobernó con el régimen del presidente Lucio Gutiérrez por unos meses. Luego se separaron y marcaron distancia. En 2006 apoyaron en segunda vuelta la candidatura de Rafael Correa. Sin embargo, durante los 10 años de correísmo, el movimiento indígena se dividió. Algunas organizaciones le apoyaron y otras, en cambio, pasaron a la resistencia, como en 2015, cuando por más de una semana indígenas araguros fueron reprimidos por la protesta social. En octubre de 2019, la CONAIE tomó fuerza y se levantó en contra del gobierno de Lenín Moreno por la eliminación del subsidio del combustible. ¡Quítanle apoyo a ese El correísmo aprovechó la convulsión social e intentó sin éxito tumbar al gobierno. Y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. La protesta se extendió por 11 días. Terminó en una mesa de diálogo con la mediación de las Naciones Unidas. 3 años después, la CONAIE es nuevamente protagonista de una nueva movilización nacional en contra del presidente Guillermo Lasso por el subsidio del combustible, entre otros temas. Y ahora una noticia dolorosa. Hay conmoción en Guayaquil porque una madre asesinó a su bebé de 2 meses. El crimen lo cometió con un cuchillo para apuñalar a su hijo. Diego Cuenca conversó con la policía y nos describe el hecho. Esa foto muestra cuando los médicos intentan salvar a un bebé de 2 meses de nacido, que fue apuñalado por su mamá de 25 años. Por el orificio que le había hecho en el estómago, la mamá le había estado sacando el intestino, que hay que sacar el diablo a los niños de esa manera. El violento ataque ocurrió este jueves en una vivienda de la Cooperativa Santiago de Guayaquil, en el sur del puerto principal. Ahí la mujer fue detenida. La madre es una persona de 25 años de edad, sufre de discapacidad auditiva, síntomas de problemas mentales. Problemas mentales, que es lo que manifestó la madre de la señora, o sea, la abuelita de la menor de edad. El recién nacido falleció en una casa de salud, mientras su progenitora será procesada por presunto homicidio. Ecuaterra. Viernes de reflexión sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Hoy les contamos que hay un elemento para la construcción que se obtiene de los restos de la cosecha de trigo. Carla Delgado nos cuenta de qué se trata y, por supuesto, cómo funciona. Es época de cosecha en Zulete, en Imbabura, una de las zonas más productivas de la provincia. Por eso don Calixto se muestra optimista. Es agricultor desde hace 20 años. Siembra cebada y trigo. Buen día, don Calixto. Pero ahora dice busca sacarle provecho a todo su cultivo, incluso al desecho. El desecho de la cebada, el trigo, más antes se quemaba o se botaba al terreno para que se proceda el abono. Ahora, dándonos en cuenta, hemos estado contaminando con el humo. La propuesta llegó de unos ingenieros que se dedican a la bioconstrucción ecológica. Su material principal es el tamo, es decir, el residuo que sale del trigo. Además de contribuir con el medio ambiente, afirma ahora tiene un ingreso más. Tamo, damos que hagan pacas y llevan los compañeros constructores para que ellos también procedan como materia prima. Nos ingresa económicamente cualquier cosita en esto.
Padre e hijo decidieron emprender un tipo diferente de construcción ecológica, usando solo estos paneles. Este tamo tiene elementos estructurales de por sí. Esto implica de que si nosotros hemos comprimido solo tamo, sin mezclar con absolutamente nada, no es adobe, no es tapial, es solamente el tamo comprimido a su propia densidad. Se convierte en un elemento estructural cuyas cargas de peso son muy amplias. Un panel de estos aproximadamente soporta 43 toneladas de peso vertical y de presión horizontal. Afirma que si en la provincia de Imbabura se recogería toda la cosecha, se podría construir alrededor de 1000 casas. No tengo nada contra el sistema convencional, pero proponemos no usar ni cemento y peor aún hierro, porque no necesitamos. El panel por sí es algo importante, ¿sí? De tal manera que no necesitamos de estructuras de concreto. Por tal razón nos hemos visto motivados para que el panel guarde sus características técnicas. Tenemos que utilizar un revoco exterior de cal y arcilla que además me permite rechazar cualquier flujo de agua que haya para que no penetre al interior de las paredes. Por ejemplo, para construir esta casa de 100 metros cuadrados se necesitaron de 400 a 500 pacas de tamo. Los beneficios de estas edificaciones son varios. Las fibras propias del trigo ayudan a que la construcción sea sismo resistente. Se podría decir que una casa de 100 metros construida con este sistema constructivo podría estar secuestrando a la atmósfera cerca de 25 a 30 toneladas de CO2 anuales. Es un impacto bastante alto porque son las emisiones que se causarían por la construcción convencional. La compresión tan compacta del tamo a través de todo el proceso hace que no se filtre el aire al interior, por lo que no genera combustión, haciendo a esta construcción aún más segura. Nosotros garantizamos 120 minutos de exposición directa al fuego, en el cual no vamos a tener un flagelo, vamos a tener una incineración leve. Una materia prima innovadora que nace de la propia naturaleza. Un tipo de construcción ancestral pero tecnificada, que además permite a los profesionales contribuir con la protección del medio ambiente. La importancia de cuidar cada elemento de nuestra tierra. Y a continuación, en Televistazo les contaremos que en Guayaquil ya se vive un ambiente de fiesta por los 487 años de fundación. Con varios actos se dio inicio a las celebraciones julianas. Seguimos con más noticias. Esta mañana se registró un amotinamiento en el centro de rehabilitación de Loja. Un fallecido y 3 heridos son el saldo por ese hecho. Alejandra Sánchez nos trae los detalles de esta noticia. Un amotinamiento se dio en horas de la mañana en el centro de rehabilitación social ubicado al suroeste de Loja. Moradores del sector alertaron del hecho tras varias detonaciones que se habrían escuchado en esta cárcel. Familiares de los reos llegaron hasta el recinto penitenciario para obtener información y creen que este hecho se da por el traslado de reos. Esta cárcel es tranquila, yo no sé por qué se amotinaron ahora, si todo esto es tranquilo. Esta cárcel es pequeña, no es para tanto preso. Militares y policías acordonaron el perímetro del centro penitenciario e ingresaron. La directora provincial de la Defensoría del Pueblo, María Cristina Meneses, llegó al sitio para brindar asistencia y ayudar en la emergencia. Como Defensoría Pública del Ecuador, nosotros estamos activados, un equipo de nuestra institución estará brindando toda la información necesaria a las ciudadanas, a los ciudadanos, prestando como siempre nuestro servicio de asistencia legal, de asesoría y patrocinio jurídico gratuito. Según un comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, el personal de seguridad realizaba una inspección de pabellones cuando se dio el hecho. Un grupo de personas privadas de la libertad emboscó a personal administrativo y a personal del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, quienes requisaban objetos prohibidos. En ese momento los PPL reaccionaron con violencia entre internos, dejando como saldo lamentable un interno fallecido y 3 heridos, quienes fueron trasladados a casas de salud y se encuentran estables. Tras un intenso operativo policial, cerca de las 10 de la mañana se logró tener el control del centro carcelario, según lo manifestó el comandante de Policía Subzona Loja. Logrando obtener el control del centro de rehabilitación en forma oportuna
mediante un operativo prácticamente impecable. Como resultados de este operativo se ha incautado un arma de fuego, armas blancas, droga entre pasta y marihuana. Al momento, se ha identificado a los posibles responsables del incidente y con Fiscalía están siendo judicializados. La alcaldesa de Ibarra, su madre y uno de sus asesores son investigados por el delito de concusión. La Fiscalía investiga una supuesta venta de puestos de trabajo en el municipio de esa ciudad. Nuestro corresponsal Cristian Tinajero con los detalles. Este video que circula en redes sociales habría sido grabado en la casa de Miriam Carrasco, madre de la alcaldesa de Ibarra, Andrea Escaco. Yo entiendo que usted se hizo un préstamo. En él se escucha una conversación sobre la situación laboral de una mujer en el municipio de Ibarra, quien habría sido despedida. No es que nosotros no le estamos estafando de ninguna manera. Ya le digo, yo le voy a devolver completo y tomando en cuenta que usted ha ganado 622 durante un año y no le voy a cobrar nada a ese dinero. Esa exfuncionaria del municipio denunció en la fiscalía que le vendieron un puesto de trabajo a $3,500. Esta denuncia se encuentra ya interpuesta desde el 6 de junio en contra de la señora alcaldesa de Ibarra, su madre y su asesor, el señor Alex Godoy, por cuanto se han evidenciado diferentes actitudes, acciones que podrían evidenciar el posible cometimiento de un delito de concusión. Por lo que ahora, al menos 5 concejales de los 9 existentes en Ibarra esperan que la alcaldesa se pronuncie al respecto en la próxima sesión extraordinaria de consejo, solicitada de forma urgente por el vicealcalde de la ciudad. Cuando existen este tipo de delitos no es el único que se presenta, pueden haber otros tipos de delitos que se derivan de esto, como el cohecho, que es alguien que también es un corruptor, es alguien que también ofrece, no es solamente el que pide, es llegar a un acuerdo en este tipo de realizaciones. Y tan corrupto es el que da, como tan corrupto es el que recibe. Este es un secreto a voces que ya se venía desde el inicio de la administración. A mí me habían buscado muchas personas a pedirme ayuda porque dieron dinero a cambio de un puesto de trabajo. Intentamos dialogar con Andrés Ponce, fiscal provincial de Imbabura encargado, y nos manifestó que no se pronunciará sobre el tema, pues el caso se encuentra en investigación previa y tiene el carácter de reservado. Por su parte, Andrea Escaco, alcaldesa de Ibarra, nos dijo a través de mensaje de texto que tampoco dará declaraciones. Mientras las investigaciones avanzan, la abogada de la denunciante asegura que su cliente ha sido víctima de intimidación por funcionarios municipales. Cambiamos de tema ahora para contarles que desde este lunes 4 de julio se estrena el programa Punto Límite, en el que una abogada y un médico ayudarán a encontrar alternativas a los problemas cotidianos de las familias ecuatorianas. Ana María Palacios entrevistó a los protagonistas de este espacio de entretenimiento, pero sobre todo de servicio a la comunidad. Es tu propiedad, no hay herencia de por medio. La abogada Mariela Díaz y el doctor Diego Guerra llegan a la pantalla de Coavisa en el programa Punto Límite. Entonces tú me estás diciendo que tienes un criadero de gallos. Ellos ayudarán a la audiencia a encontrar soluciones para sus problemas. Y dar información, que como decía Mariela, es muy importante que la gente sepa a qué instituciones puede acudir cuando tiene problemas, como por ejemplo el de violencia de género, que es algo que está muy fuerte en este momento. Esa es mi decisión, tranquilo. 3 conflictos diferentes en cada show, en donde la emoción y el entretenimiento están unidos por los temas de actualidad que más interesan y conmueven al televidente. No lo hacemos. Nunca me contestaste. Lo puedes denunciar. Aleja, por favor. 2 mediadores, una abogada y un médico, tomarán decisiones fundamentadas desde su punto de vista profesional. Podemos darles herramienta legal al ama de casa, al padre de familia, a la madre de familia, a la víctima de cualquier problema legal, que va a poder ver el programa y va a poder encontrar una solución, porque se va a sentir en muchos casos, y obviamente en muchos no, identificados por el problema. Yo te lo digo como médico. Y yo enfoco mucho la problemática de la salud en general en resolver los conflictos internos de la persona, o sea, modificación de hábitos, pero la mente es sumamente importante. ¿Qué has hecho tú para tratar tu obesidad? Historias de vida que tocarán el corazón. Punto Límite, un programa de servicio a la comunidad que arrancará desde este lunes 4 de julio a las 6 de la tarde por Ecuavisa. La madre se la respeta.
La Plaza Centenario de Guayaquil se vistió de celeste y blanco por el pregón cívico en honor a los 487 años de fundación. Con este evento arrancaron las fiestas julianas. Decenas de estudiantes participaron del desfile al compás de tradicionales canciones guayaquileñas. Vamos a ver. Fue celeste y fue también blanco la Plaza Centenario de Guayaquil. Allí esta mañana se realizó el pregón cívico por los 487 años de fundación. Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth hicieron calle de honor y llevaron el estandarte de la ciudad, dando inicio al evento que llevaba también un mensaje de unidad. Para celebrar con paz, en tranquilidad y con alegría, dando un mensaje de unidad y de amor para todos, de orgullo por esta tierra. Pero julio llega cargado de actividades. La presidenta de la empresa pública municipal de turismo, Gloria Gallardo, contaba qué más habrá por las fiestas julianas. El gran regreso del desfile náutico de Guayaquil. Vamos a hacer una fiesta ese día, una fiesta que signifique que Guayaquil está viva, como siempre, alegre, y que hay mucha música, mucho baile. Tocaban canciones tradicionales, música de julio que era entonada por la banda municipal, y allí también la alegoría con la que se busca celebrar la fiesta y la reactivación, lo que se pueda. Podemos salir a las calles, podemos salir a los parques, las retretas, oír música, podemos disfrutar, y lo más importante, que el estudiantado, que los jóvenes rindan homenaje a su ciudad y seguir sembrando en el corazón de ellos el amor y el orgullo por esta tierra. Más tarde se embanderó la avenida 9 de octubre como gesto festivo y de identidad. Además, mencionó que toda la agenda de festividades y espectáculos culturales se promocionan en las redes sociales de la entidad. Y se espera también que julio sea el mes en que se reactive definitivamente el comercio y la economía de Guayaquil. Y hace pocos minutos la Plaza de la Administración en el centro de Guayaquil también se iluminó de celeste y blanco para conmemorar la fundación de la Perla del Pacífico. 5.600 metros de luces LED decorarán esta zona turística durante este mes de julio. También se decoraron árboles, palmeras y se colocaron estrellas desde la avenida Malecón Simón Bolívar hasta la calle Clemente Ballén. Con este acto se abrió el telón de las fiestas julianas. Un gran espectáculo. Felicitaciones a Guayaquil por sus 487 años de fundación. Hasta aquí las noticias. Un buen fin de semana.